Bienvenido una vez más a tu episodio del podcast En Modo Reino. Hoy quiero hablarte de un tema que no es muy fácil de abordar o que no nos gusta escuchar. Esto es el pecado y cómo opera el pecado, cómo se presenta el pecado en nuestra vida. El tema de hoy se llama Lo hermoso del pecado. Y el texto que quiero compartirte el día de hoy viene en Santiago capítulo 1, versos 14 y 15, y el cual nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero platicarte, yo sé que tú probablemente sepas que hay un pescadito, lo has visto por ahí en alguna película, que se llama el pez abisal, que es un pescado chiquito con muchos dientes, pero tiene una esfera de luz enfrente como si fuera una antenita, y entonces este pescado vive en las profundidades del mar, en lo más profundo del mar, en lo más oscuro, pero esta antenita, esta luz que expide ese pescado, atrae a los demás. De tal manera que aquellos pescados que son más pequeños son atraídos por esa lucecita, y cuando se acercan, lo único que tiene que hacer el pescado que los está acechando es abrir la boca y devorarlos. Y el pecado opera de la misma manera en nuestra vida. El pecado se presenta en nosotros como algo atractivo, es una carnada, pero que al final nos va a llevar a un camino de muerte. En medio de esa oscuridad total, el depredador nos persigue, como ese pescado está ahí, ese pescado en realidad no persigue a sus presas, sino que simplemente se queda ahí esperando el momento adecuado en el cual esas presas son atraídas por la hermosura de esa luz, por esa distracción o esa atracción que ellos pueden tener hacia esa lucecita. Y el pecado en el hombre funciona de una manera igual. Rara vez en realidad el pecado se presenta en nuestra vida luciendo como algo destructivo o como algo satánico, ¿sabes? No sucede así, sino que el pecado llega de una forma atractiva. Tampoco el pecado llega a nuestra vida oliendo a muerte, o tampoco llega luciendo como una ruina, porque si no, entonces ninguno de nosotros caería. Es como ver un agujero y caminar intencionalmente hacia él. Nadie lo haríamos. Todos buscaríamos la manera de darle la vuelta o de brincarlo o de sobrepasarlo, pero en realidad el pecado no se manifiesta o no se acerca de una manera atractiva, de una manera que a nosotros nos puede gustar. Y el peligro más grande es precisamente que el pecado es una belleza a nuestros ojos y se disfraza en muchas veces de alivio, en muchas veces de placer, en muchas veces de justicia propia o de éxito. Y el pecado está diseñado como una carnada que es muy agradable a los ojos. Si tú recuerdas, en el libro de Génesis, en la Biblia, el primer registro que existe de la caída humana, pues no fue provocada por un monstruo aterrador. Dice que Satanás se presentó como una serpiente muy astuta con la mujer, con Eva, y no le habló de destrucción, no le habló de algo malo, no le habló de muerte, no le habló de consecuencias, sino que la cautivó por medio de sus sentidos. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 6, en donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Entonces, a sus ojos aquel árbol era hermoso, a sus ojos aquel árbol tenía una bella vista. Y continúa diciendo el mismo texto: y que era agradable a los ojos, y que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó de su fruto y que comió, y dijo también a su marido: comió a sí mismo como ella. El texto en hebreo de Génesis capítulo 3 nos resalta que el fruto era un deleite visual. ¿Te fijas cómo nos dice que era codiciable a los ojos? Entonces el enemigo, en realidad, Satanás, no tuvo que empujar a Adán o a Eva hacia una rebelión, a levantarse contra Dios en armas, sino a desobedecer, a apartarse de la santidad para la cual Dios los había llamado. Santidad significa estar apartados para Dios.
y para eso nosotros fuimos creados y diseñados con una profunda apreciación visual. Entonces ellos lo que estaban viendo era un fruto hermoso para comer. Y el pecado secuestra de esa manera el diseño que Dios hace. Dios había puesto un fruto hermoso para obediencia, no un fruto hermoso para pecado. Sin embargo, Satanás toma el pecado y utiliza la belleza disfrazada en desobediencia para hacer que el ser humano, se alejara de Dios y desobedeciera. Entonces, esas son las cosas que Satanás presenta en nuestra vida. Él siempre las presenta de una manera disfrazada. Nos presenta imágenes, nos presenta oportunidades de negocios perfectas, oportunidades de negocios para enriquecernos de una manera muy rápida, pero de manera ilícita. Entonces los atajos hacia el éxito son sumamente agradables a nuestros ojos, pero en realidad ocultan el hecho o ocultan el veneno, que es un veneno puro para nuestra alma, y esa es la destrucción y la perdición de nuestra alma. Entonces encontramos cómo el pecado realmente siempre se presenta de una manera atractiva, siempre trae un anzuelo oculto, así como cuando tú vas y arrojas esa caña de pescar con un anzuelo y en la punta trae un gusanito, que en realidad es la carnada. Bueno, pues el pecado siempre trae una carnada por enfrente, siempre trae una carnada de manera visible para que nosotros sucumbamos o caigamos en él. Y nuestra vista es la entrada, es la puerta perfecta, es la puerta principal para poder ser engañados. El rey David, cuando comete el pecado con aquella mujer que se está bañando en una terraza, él no planeaba destruir a su familia, él no tenía planeado asesinar a Urías, él no tenía planeado destruir lo que él había construido, ni caer en contra de Dios o pecar en contra de Dios, ni manchar su legado. Y todo eso sucedió en una sola tarde. Y todo comenzó con la contemplación de una belleza prohibida. Encontramos en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, verso 2, dice: y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho. Esto quiere decir que estaba acostado y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Él vio la hermosura de aquella mujer, se quedó mirando la carnada. David se quedó parado mirando la carnada. La hermosura del pecado que había llegado a David estaba frente a él. Y eso es la hermosura que constantemente nos está mintiéndonos a nosotros todo el tiempo, diciendo: mira, no pasa nada, solo mira un ratito, no tiene nada de malo, contémplalo un poco, tú puedes tener el control, después quitas esa imagen, después lo borras, después nadie se va a enterar. Pero en realidad la belleza del pecado no está diseñada para ser admirada de lejos, sino que está diseñada para seducir, para arrastrar y para atraparnos. Nosotros encontramos en el libro de Proverbios capítulo 9, verso 17, en el cual dice que se personifica la necesidad y al pecado, diciendo que las aguas hurtadas son dulces y que el pan comido en oculto es sabroso. Fíjate este proverbio, qué verdad revela a nuestra vida, que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto, el pan que en oculto se come es sabroso. Entonces el pecado realmente promete que lo prohibido sabrá mejor que aquello que es legítimo. Entonces es un veneno que está introducido en la miel. En realidad lo que sucede en la caída, lo que sucede cuando nosotros pecamos, es que estamos probando una miel a nuestros ojos, pero un veneno a nuestro espíritu. ¿Recuerdas otra historia muy trágica que podemos leer en la Biblia, que es la historia de Sansón? Aquel hombre que había sido llamado para algo importante, que había sido llamado para ser un juez en el pueblo de Dios, sin embargo, que había sido llamado para ser un libertador, pero que tenía una debilidad que era lo que sus ojos veían. Él veía constantemente a las filisteas y él decía: yo quiero
tener a una filistea conmigo. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 14, verso número 3, y dice ese verso que cuando sus padres le advierten sobre tomar a una mujer filistea, él le responde algo muy tremendo y dice: tómame a esta, porque ella me agrada. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Sucumbiendo a lo que sus ojos estaban viendo. Pero en el hebreo, de manera literal, dice: ella es recta ante mis ojos. Esa es la traducción que encontramos nosotros en el hebreo. Ella es recta ante mis ojos. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con Sansón? Se estaba dejando llevar por lo que él estaba viendo. Entonces, lo que podemos encontrar aquí es la ironía de las consecuencias. Cómo en la escalofriante justicia poética que encontramos en la caída de Sansón, cuando él vivió guiándose por la lujuria de sus ojos todo el tiempo, persiguiendo la belleza que el pecado le mostraba, y que lo primero que hicieron los filisteos cuando lo capturaron fue sacarle los ojos. Eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 21. Y es donde vemos que el pecado siempre va a atacar exactamente aquello que usó para que nosotros pudiéramos pecar. Así como Sansón, lo primero que hicieron fue quitarle los ojos, muchas veces podemos ganar dinero de manera ilícita, pero ese dinero no nos va a rendir, como solemos decir, ¿verdad? Muchas veces tenemos dinero y decimos: no sé ni en qué se me fue, no me rindió el dinero. O tenemos alguna situación, tenemos alguna enfermedad y entonces buscamos algún brujo para que te sane, para que te haga una limpia, y aparentemente puede suceder una sanidad, pero después vendrá una cosa peor a tu vida. ¿Por qué? Porque así opera Satanás. Te atrae con una carnada para poder envenenar tu alma. Entonces vemos cómo siempre el pecado empieza como miel, pero termina como hiel en nosotros. Como dice Proverbios, cuando está hablando de la seducción, que los labios de la mujer extraña destilan miel, pero el paladar es más blando que el aceite, y el fin de él es amargo como el ajenjo y agudo como una espada de dos filos. Hebreos también nos lo dice en el capítulo 11, verso 25. Nos recuerda que existen los deleites temporales del pecado. Fíjate bien qué importante es esta explicación. ¿Es un deleite? Sí. ¿Nos puede traer un gusto corporal? Sí. ¿Nos puede traer satisfacción a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro intelecto? ¿Nos puede dotar de dopamina? Sí. Pero todo esto es temporal. Todo esto es temporal. Sin embargo, la factura que nosotros pagamos cuando pecamos puede ser una factura eterna, porque siempre el pecado nos va a llevar a la muerte espiritual. Entonces yo quiero hablarte rápidamente sobre los 4 disfraces que podemos encontrar en el pecado, o cómo es que el enemigo, que Satanás, nos trae enfrente o nos presenta el pecado. Y quiero decirte que Satanás es el mejor publicista del mundo que podemos encontrar. Si una cadena publicitaria lo contratara, sin duda nos vendería destrucción, nos vendería muerte y nos vendería la separación de Dios como ningún otro. Y nadie nos daremos cuenta. Por eso envuelve su veneno en un empaque hermoso, diseñado a la medida de las necesidades de cada uno de nosotros. Yo recuerdo que en una ocasión un pastor decía que él sabe cuál es el queso que le gusta a cada ratón. ¿Por qué? Porque no nos lo va a vender presionándonos. Simplemente nos lo va a vender con los propios deseos de nuestro corazón, con los deseos que hoy tenemos, como podríamos llamar, del hombre moderno. El pecado se nos presenta a nosotros vistiendo 4 disfraces principales. 1. El pecado siempre se va a presentar a ti con el disfraz del alivio. El hombre de hoy carga con un peso enorme. Por lo general, una presión financiera, porque sabemos que hoy la mujer también trabaja y que ambos pueden compartir responsabilidades. Pero por lo general el hombre es quien carga la presión financiera. Las crisis matrimoniales, el estrés laboral, las expectativas sociales.
Y cuando nosotros estamos agotados, el pecado no viene a ofrecernos rebelión, sino que viene a ofrecernos un respiro. La trampa se presenta como pornografía, después de un día estresante, el cual te puede llegar a tu mente y decir, te lo mereces, no pasa nada, necesitas desconectarte un momento. Se presenta como alcohol en exceso para decir, necesito tomar para olvidar, necesito tomar para relajarme. Se presenta también como el abandono de las responsabilidades familiares bajo la excusa de necesitar tu propio espacio. Podemos encontrar como un náufrago que está perdido en el mar y está rodeado de mucha agua, pero en realidad está muriendo de sed y no puede tomarla. ¿Por qué? Porque el agua es tan salada que si él se la tomara, caería en una deshidratación total, destruiría sus riñones y al final produciría locura ante lo que sería el inicio de la muerte. Sin embargo, nosotros podemos encontrar la perspectiva bíblica. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cansado de la dureza del camino porque habían caminado durante mucho tiempo y entendemos que no era fácil caminar en el desierto, que era agotador estar caminando, y cuando ellos se encuentran ante ese cansancio, comienzan a ver Egipto del lugar de donde ellos habían salido, del lugar de donde ellos habían sido esclavos, empiezan a recordarlo como un lugar hermoso, como un lugar de alivio. Y eso lo encontramos en el libro de Números capítulo 11, verso 5. Porque dice que lloraban, el pueblo lloraba recordando el pescado, recordando los pepinos, recordando los melones que comían. Pero habían olvidado que Egipto era látigo y eran cadenas. En el momento de su desesperación, en el momento de su cansancio, lo que ellos recordaban no eran aquellas cadenas, no eran aquellos trabajos excesivos, no eran los latigazos. Ellos recordaban lo que comían, ellos recordaban lo que tenían, pero no recordaban de dónde el Señor los había sacado. Y muchas veces como seres humanos nos comportamos como el pueblo de Israel. Estamos en una situación muy complicada. Dios nos ayuda y nos saca de ahí, nos da algo nuevo, pero en ese proceso necesitamos ser transformados. En ese proceso necesitamos de madurar, en ese proceso necesitamos de formar carácter y entonces es ahí cuando comenzamos a recordar lo anterior, porque en lo anterior había dopamina en exceso, lo anterior había cosas buenas que estaban mezcladas con cosas malas, con cosas que nos alejaban de Dios, pero eso lo olvidamos y simplemente queremos recordar lo que nos gustaba, simplemente queremos recordar los pepinos, simplemente queremos recordar el pescado, pero como el pueblo de Israel olvidamos las cadenas y olvidamos los látigos, y el pecado siempre, siempre va a prometerte algo bueno, el pecado va a prometerte pescados, pero al final te va a ocultar el látigo. Así es como funciona. La otra manera en que el pecado llega a nuestra vida de una forma disfrazada es el placer. Y esto creo que es la carnada más antigua y efectiva que podemos ver. El diseño original de Dios incluye placer. Nosotros fuimos diseñados para tener placer, para ser felices, para tener tranquilidad, para tener paz, para tener placer dentro de nuestro matrimonio, para tener placer cuando comemos, para tener placer cuando descansamos. Pero el pecado toma el diseño del placer y lo tuerce y lo saca de los límites que Dios puso, de los límites de santidad, para tener una experiencia superior. Una persona que llega a consumir la droga que se llama cristal, cuando él la consume, su cerebro estalla sintiendo un placer nunca antes sentido, de tal manera que él llega a un éxtasis de placer sumamente inmenso, como nunca antes lo había sentido. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia? Que cuando el efecto de esa droga comienza a bajar, comienzan a sentirse en un gran vacío. ¿Por qué? Porque nunca habían tenido esa sensación. Y ahora no podrán llenar esa sensación de otra manera más que con esa droga.
Así es como sucede el pecado en nosotros. Esa trampa es una ilusión de los límites que Dios ha puesto en nosotros, de tener ese placer en nuestra vida. Dios no está peleado con que nosotros tengamos placer. Sin embargo, no de la manera en que el pecado nos lo ofrece. Dios no nos ha puesto en una prisión para robarnos la alegría. Al contrario, el Señor lo que quiere es traer verdadera vida. Sin embargo, el adulterio, la codicia, el hedonismo se visten de ropas finas para seducir todos nuestros sentidos. La planta carnívora lo único que hace es abrirse y esperar a que un insecto se pose dentro de ella. En el momento en que se posa, la planta es cerrada. No anda persiguiéndola, solamente tiene la paciencia para esperar a que se depositen dentro de ella para poder cerrarse y atrapar a su presa. La perspectiva bíblica de la que nos habla Proverbios en el capítulo 7, en el cual describe a una mujer extraña y que tipifica al pecado, es la manera en que Dios quiere hacernos entender que el pecado siempre nos va a alejar de Él. El pecado también se disfraza de justicia propia. ¿Qué es esto? Probablemente un orgullo religioso, de decir, yo hago las cosas bien, yo me porto bien, y siempre tenemos un punto de comparación con alguien más. Probablemente sea el disfraz más peligroso que podemos encontrar para aquellos que estamos o asistimos a una iglesia cristiana. Decimos, bueno, creo que el pecado no es tan malo. Este disfraz es más peligroso para quien estamos dentro de la iglesia, porque no parece pecado en absoluto, sino que parece santidad. Y es hermoso, porque alimenta nuestro ego y nos hace sentir superiores. La trampa es creer que porque no cometemos grandes pecados, como robar, como matar, como adulterar, entonces somos buenos. Nos volvemos críticos, nos volvemos jueces de nuestro hermano, nos volvemos fríos, pero lo más seguro es que terminemos siendo aquellos fariseos modernos que confían en sus propios méritos doctrinales o de servicio, olvidando lo que significa la verdadera gracia de Jesucristo en nuestra vida. Es como un billete de una alta denominación, pero que es falso. A simple vista puede parecer original, se puede ver bien, puede tener la textura correcta, puede tener los colores correctos, puede tener esa cinta de seguridad que cambia de color de vez en cuando, ¿no? Puede tener ese lenguaje cristiano, puede asistir a la iglesia, puede vestirse de una manera decorosa, pero en realidad, cuando somos pasados por el filtro de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, así como ese billete puede pasar por el filtro de la luz ultravioleta, y que Dios escudriña nuestro corazón, puede ser que no tengamos ningún valor ni ningún respaldo del reino de los cielos. La perspectiva bíblica la encontramos en cómo Jesús confronta el pecado en Mateo capítulo 23, verso 27, en el cual les habla y les dice, «Ay vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, dice, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia». Podemos ver cómo aquí Jesús enseña que la justicia propia por fuera parece hermosa, sin embargo es solamente una capa de pintura sobre ella, porque en realidad por dentro podemos tener un espíritu muerto. Entonces no podemos dejar de lado lo que Jesús habla ni lo que Jesús enseña cuando dice sepulcros blanqueados, pero que por dentro están llenos de huesos de muerte. Y número 4, el pecado también se disfraza de éxito. En la cultura actual, la valía de un hombre a menudo se mide por la cuenta bancaria que tiene. ¿Cuánto tienes en el banco? ¿Cuántos carros tienes? ¿Cuántas casas tienes? Ese es el éxito que podemos medir en el día de hoy. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu título? ¿Eres influencer? ¿Cuánta gente te sigue? ¿A cuántas personas tú les agradas? ¿Cuántos likes tienes?
Pero entonces el pecado aprovecha ese anhelo legítimo de proveer y de prosperar y lo convierte muchas veces en idolatría. La trampa es el afán, la riqueza, la cultura de un trabajo extremo, los negocios con falta de ética, aquellos negocios que no son legítimos, en el cual nosotros nos podemos enriquecer de una manera que no es la correcta. Solo por esta vez, que al cabo todos lo hacen, no pasa nada. Es poquito. O al contrario, muchas veces decimos, bueno, si me voy a quemar por algo bien que valga la pena. Eso es lo que el pecado habla a nuestro corazón. Si sacrificas tu tiempo con Dios y tu familia, tu integridad, entonces no va a tener el éxito correcto. Te podrás sentir como un hombre realizado, pero no tendrás bendición sobre tu vida. La metáfora es que el escalar con gran esfuerzo y con sacrificio la escalera del éxito corporativo en tu trabajo o económico, para darte cuenta que al llegar a la cima, que tenías que llegar, la escalera apoyada en esa pared estaba en una pared equivocada. De nada sirve conquistar la cima si al final perdiste tu alma en el camino. La Biblia es muy clara cuando dice, oh hombre, ¿de qué te sirve ganar el mundo si al final perderás tu alma? Eso es lo importante al final del tiempo, al final de tu vida. Tu alma, que tu alma pueda tener salvación. Y esa salvación solamente la encontramos por medio de Cristo Jesús en su sacrificio en una cruz. Todos podemos tener el alcance de esa salvación de nuestra alma. Pensamos en Lot muchas veces cuando tuvo que elegir entre las tierras y dice la Biblia que alzó sus ojos y que vio la llanura del Jordán y que escogió la mejor tierra, aquella que era más verde, aquella que era de riego. Dice la Biblia que era hermosa como el huerto de Jehová. Pero al final, él no se dio cuenta que lo iba a llevar a un camino de perdición. Iba a estar en medio de Sodoma y de Gomorra, en donde después su esposa se convierte en una estatua de sal. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a ese lugar? Lo que sus ojos vieron. Hoy quiero terminar diciéndote que el pecado siempre se va a presentar en nuestra vida de una forma agradable. Siempre va a esconder sus verdaderas consecuencias. Siempre va a esconder cuál es la finalidad real, que es la muerte y la separación de Dios en nuestra vida. Sin embargo, yo te puedo decir que no podemos vencer el pecado simplemente cerrando nuestros ojos o apretando los puños. Necesitamos de buscar a Dios. Necesitamos de arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Espíritu Santo que constantemente nos esté ayudando, que nos fortalezca. Necesitamos de orar, necesitamos de leer la Biblia, necesitamos de apegarnos cada vez a aquel que es la fuente de vida. La única forma de romper con el encanto de una belleza falsa es siendo cautivados por una belleza superior. Y la única belleza superior que encontramos, la encontramos en Cristo Jesús. Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y solamente aquella belleza superior nos va a opacar la belleza inferior del pecado. Es como tener un plato lleno de basura y tener un plato lleno de ensalada, lleno de una comida buena. Si tuviéramos hambre, probablemente nos comiéramos la basura, pero al compararlo con una buena comida, siempre escogeríamos la mejor. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. Dejaremos de comer basura cuando podamos ver la hermosura de Cristo Jesús en nuestra vida. Te doy las gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda suscribirte en Modo Reino, darle like y compartir.